Estamos presentando este capítulo 0 de Marx ha vuelto en el medio de una intensa actividad de la lucha de clases, que bueno, que nos viene día a día con nuevas actividades y cortes y marchas y de todo. Así que bueno, en el marco de esto, estos videos, o sea, la serie inicial de Marx ha vuelto, surgió a partir de una inquietud de compañeras y compañeros por ver cómo los nuevos trabajadores que se acercaban a militar en la fila de nuestro partido, del PTS, podían no ser solamente luchadores por las reivindicaciones inmediatas, por el salario, contra los despidos, contra los abusos patronales, sino asumir una lucha más general por, como bien decía Sandro y Rocco, por el cambio del conjunto de la sociedad y por otra organización social, una sociedad sin explotación, sin opresión. Con la compañera Paula Bach y otros compañeros estuvimos hace aproximadamente 2 años dando cursos y charlas con trabajadores para tratar de ver sobre los principios básicos de la economía marxista, para comprender lo que era la plusvalía, lo que era el imperialismo y otras cuestiones centrales que hacen a una conciencia de cómo es que funciona el capitalismo, que es lo que esa conciencia es lo que puede dar más fuerza en la lucha contra el propio sistema, ¿no? Y veíamos, constatábamos todos los compañeros que más allá del esfuerzo hecho, más allá de hacer los cursos a la salida de los trabajos, a veces a las 6 de la mañana, como hicimos con los compañeros de Kraft, los que salían del turno noche y que los compañeros le ganaban horas al sueño y salían de laburar el turno y venían y se sentaban al curso, había efectivamente una dificultad entre lo que era la digamos, cultura letrada y la cultura audiovisual que tiende a primar en la sociedad en la que estamos. Entonces, los textos más habituales de lectura, bueno, costaban, no se podían leer a fondo y creíamos que era un error nuestro no recurrir a la técnica audiovisual moderna para poder lograr en un lenguaje más de llegada más directa, que recurriendo a la ficción, que estas mismas ideas sean comprendidas lo más masivamente posible por los trabajadores. Así nació en intercambios, nació esta idea y luego mucho más concreta la realización que han hecho los compañeros de TV, PTS y Contraimagen junto con los compañeros de la Comisión de Propaganda del PTS, que estuvieron trabajando primero la serie inicial de 4 capítulos y después esta otra serie que en realidad es el inicio de un curso, por llamarlo de alguna forma, que va a tener, según los lugares donde se hace, 3 o 4 reuniones. Me comentaban los compañeros de acá de Capital que la idea es no la semana que viene, sino la siguiente, empezar para ver todos los conceptos que están en este capítulo doble, ¿no? En el ciclo anterior, que estaba más directamente basado en el manifiesto comunista, la idea era cada uno de los 4 capítulos habría, ¿no?, a una reflexión y una discusión sobre los conceptos centrales de ese capítulo. Este es un poco distinto. Está el capítulo entero y a partir del capítulo son, no sé, ¿cuántas van a ser ustedes? ¿3, 4 reuniones? ¿4 contando esta? No, 4. 4 más. Bueno, abre a 4 reuniones, ¿está bien? En donde se van a ir tocando los temas, algunos acompañados también de otros audiovisuales o volviendo sobre algunos de los temas que están en este capítulo. Que si ustedes lo ven está lleno de conceptos, digamos, se puede ir parando cada 2 minutos y darle, porque efectivamente concentra un conjunto de temas muy importantes. Dentro de un esquema de que tiene 2 grandes etapas el video, ¿no? Primero, una discusión sobre el concepto de comunismo y segundo, una visión de lo que ha acontecido en el siglo XX y de esto que el personaje Trotsky dice que en qué sentido fue la profundización de las ideas de Marx, ¿no? En qué sentido Trotsky buscó profundizar las ideas de Marx. Entonces son estos 2 grandes ejes, digamos, sobre los que está articulado, ¿no? Yo entonces me voy a referir a estos 2 grandes ejes, tirando muchas ideas que van luego a ser profundizadas en las reuniones sucesivas, en las 4 reuniones que se van a hacer. Entonces, primero
la idea del comunismo, ¿no? que está en el capítulo. Ustedes saben que Marx no inventa el término comunismo, no inventa el término comunismo, no inventa el término socialismo. Marx se hace comunista, ¿no? Él empieza luchando en Alemania, que era un Estado todavía con una superestructura feudal, no era un único país, es decir, era una confederación de pequeños estados, donde más allá de haber tenido un fuerte proceso de ilustración, a veces alentado por la propia sectores de la aristocracia gobernante, y a veces no, con muchas diferencias, se veía primero que estaba planteado hacer en Alemania una revolución del tipo de la francesa. Y entonces Marx entra a su vida política, por llamarlo de algún modo, intelectual, en un clima de quienes pretendían barrer con el régimen aristocrático, lograr la unidad alemana y proceder al establecimiento de una república. Ese es el inicio. Marx empieza como un demócrata radical. Pero ya desde el vamos, muy desde su juventud, Marx empieza a ver que el problema de la forma jurídica del Estado, de ninguna manera, era la cristalización de la igualdad social real. Y en eso giran algunos de sus textos iniciales centrales. O sea, Marx desde el principio ve el fetiche de lo que es la ideología liberal en el sentido del liberalismo político. Es decir, cómo la igualdad ante la ley encubría la desigualdad real. Eso está desde los primeros textos de Marx. Y empieza un proceso que está ligado a su participación política. Cuando él va al exilio, los que se reivindicaban comunistas en Alemania, para Marx eran muy fantasiosos en el sentido crítico del término. Eran idealistas que no veían descolgados, separados de la práctica de la lucha real. Cuando Marx va al exilio, conoce a los obreros que se llamaban comunistas, que conspiraban, sobre todo en Francia, por el derrocamiento del régimen, en este caso de la monarquía constitucional de Luis Felipe, y Marx, cuando ve esos obreros, ligada a las reflexiones teóricas que venía haciendo, él se hace verdaderamente comunista. Él se asume plenamente como comunista. Hay unos textos que Marx nunca publica como libro, que fueron descubiertos ya empezado el siglo XX, o mejor dicho, que fueron recuperados ya empezado el siglo XX, que en Marx juegan un papel muy importante en su evolución teórica, que son los llamados manuscritos económico-filosóficos o los manuscritos de París del año 1848. Es decir, ahí están algunos de los primeros esbozos de Marx de crítica de la economía política, o sea, de la crítica de los economistas liberales como Adam Smith y David Ricardo, que Marx consideraba como un avance científico la obra de estos teóricos, de los fundadores de la economía política, pero a la vez Marx opinaba que tenían un límite por el contenido de clase de su teoría, es decir, que para los tipos no se podía ir más allá de la propiedad burguesa y que de algún modo veían como que lo natural eran las relaciones capitalistas dominantes, ¿no? Entonces a partir de ahí Marx dice, no, esto es un momento del desarrollo de la sociedad, y en ese momento, al historizar la propiedad burguesa, Marx empieza a realizar una crítica que se va a continuar y que obviamente va a tener a su corolario en su obra científica cumbre, que es El Capital. Pero ya acá en 1844, el primer tomo del Capital, ustedes saben, fue publicado en 1867, en vida de Marx no se publican los otros dos tomos, tarea que lleva adelante Engels, y después Kautsky publica, sobre la base de textos que deja Marx escrito, la historia crítica de la plusvalía, que es una suerte de tomo adicional del Capital, dicen algunos, pero que es un libro muy importante. Y todavía después se dan a conocer todos los trabajos de Marx de preparación del Capital, que se conoce con el nombre de los Grundrisse, que son también textos interesantísimos, que es donde se van viendo todos los planes que Marx va haciendo de redacción del Capital. Pero ya insisto, en 1844 Marx empieza en esto. Y es a la vez una parte de crítica filosófica que tienen esos manuscritos, justamente se le pone el nombre de manuscrito económico-filosófico. Y aquí hay una idea, y me estoy refiriendo a este texto porque hay una idea que a mí siempre me gusta señalar, de cómo Marx dice que en el capitalismo, para los hombres, lo que tienen de común, las actividades que tenemos en común con otras especies, son las actividades que se viven como propiamente humanas. Y aquella actividad que es propiamente humana, que es el trabajo, la actividad
entendida en el sentido antropológico del término, es decir, de transformación de la naturaleza a partir de la acción humana, el hombre lo vive como aquello que lo animaliza. El hombre se siente una bestia de carga en el trabajo, está todo el tiempo mirando el reloj a ver cuándo llega la hora para irse a su casa, es decir, lo que ustedes hacen en sus oficinas, en la fábrica, en todos lados. Tengo que entrar a laburar, a ver, ¿cuándo viene? ¿Cuándo tengo la hora de almuerzo? ¿Cuándo me puedo ir? Bueno, eso, dice Marx, es algo que es producto de las relaciones capitalistas, donde el hombre hace un trabajo repetitivo, un trabajo no deseado, un trabajo ordenado y mandado por otro. Un trabajo, para usar el término de Marx, aunque no lo vamos a explicar, un trabajo alienado, donde el hombre está separado del producto que realiza y a la vez no ve que su subjetividad está expresada en el bien que acaba de producir, sino que, producto de la división del trabajo, donde cada uno hace una parte, pero no controla la producción de conjunto, el hombre se siente separado de su propio producto. Entonces Marx dice, esa situación es lo que hace que el trabajo sea vista como una carga, como algo que el hombre no quiere hacer, y no ve que su realización es justamente eso que lo diferencia de los animales. Los animales no trabajan, hacen sus actividades más o menos instintivamente, se adecuan al medio. El hombre no, el hombre tiene la capacidad de transformar el medio sobre el cual actúa, y a la vez que es condicionado por el mundo material que lo rodea, los hombres tenemos la capacidad de transformar ese mismo mundo. Y justamente la historia humana es un producto de la acción humana, no algo dado divinamente. Entonces, partiendo de esto, Marx ya parte de que la sociedad que había a mediados y fines de la década del 40 del siglo XIX había creado precondiciones para ir hacia otro orden social. ¿En qué momento Marx piensa esto? Bueno, cuando había ya una experiencia hecha con que las promesas de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, la fraternidad, con la que millones se habían levantado para barrer el orden de la aristocracia, no habían sido concretadas para las masas populares. Es decir, aunque el pueblo había sido protagonista de esas revoluciones, los grandes ganadores habían sido lo que era la clase intermedia en el mundo feudal, que era la burguesía, que había moldeado la nueva sociedad a su imagen y semejanza. Entonces ya habían surgido corrientes, a partir del propio desarrollo del capitalismo, que expresaban las aspiraciones de la igualdad social real. Esas corrientes del movimiento obrero se empezaban a reivindicar socialistas y comunistas. Y entonces Marx es parte de ese movimiento que estaba gestando la clase obrera, y él se incorpora como revolucionario a la militancia por una sociedad basada en la igualdad. Pero se va a diferenciar de quienes se reivindicaban comunistas y socialistas anteriormente, en el sentido de que Marx opina que para luchar verdaderamente por esa sociedad hay que comprender las tendencias generales que operan en la sociedad en la cual uno está. Hay que hacer un estudio científico del capitalismo para ver cuáles son sus contradicciones y derivar la posibilidad del comunismo no de un deseo, no simplemente de una sociedad construida por un ideólogo, sino de las tendencias más generales a las que el propio movimiento de la historia empuja. Y eso es lo que va a diferenciar Marx. Cuando en otro texto muy importante en el desarrollo intelectual de Marx, como es la ideología alemana, dice: el comunismo no es un estado ideal de cosas, sino que tiene que ver con el movimiento real de las cosas, está mostrando esta clara diferencia. Piensen ustedes qué distinto es esto de lo que les han dicho sus familiares, sus amigos, que no son socialistas ni comunistas, cuando ustedes le dicen: yo soy comunista y quiero una sociedad igualitaria. ¿A ustedes qué es lo primero que le dicen cuando afirman eso? ¿Que son qué? Idealistas. ¿Idealistas y qué más? Utópicos. Y utópicos, ¿está bien? Le dicen que son utópicos. Bueno, Marx se ofende, se para y se va si uno le dice que es un utópico, ¿está bien? Ustedes saben que el término utópico viene del trabajo de Tomás Moro, que se llama Utopía. Es decir, hay varias novelas y escritos que en un momento de la historia teorizan sobre una sociedad igualitaria. Entonces están los falasterios de Fourier, Robert Owen, con el sistema de cooperativas, los propios anarquistas tipo Proudhon, que piensan también en un sistema de cooperativa y bancos del Estado que van llevando progresivamente a una sociedad igualitaria. El fundador de la sociología, Saint-Simon, Henri de Saint-Simon, a quien Marx también admiraba mucho, y era un positivista.
toda una serie de autores que piensan, una vez que no hay igualdad real, ¿cómo puede haber igualdad real? Por ejemplo, había un grupo que se denominaba comunista, que eran los sicarianos, de Cabet, que querían hacer colonias igualitarias, que actuaron en la revolución de 1848 en Francia y después se fueron a Estados Unidos, que como era una sociedad que no se hace sobre las bases del feudalismo, daba la idea de que se podían hacer colonias basadas sobre principios comunistas, los sicarianos de Cabet. Y había muchos grupos que se reivindicaban comunistas en el sentido de hacer una sociedad igualitaria y que atacaban de diversos modos la propiedad burguesa. Entonces, Marx es parte de ese movimiento. Lo que distingue a Marx es que hace, junto con Engels, un estudio científico de las contradicciones del capitalismo. Y entonces señala como precondiciones, perdón por la redundancia de los términos, para el advenimiento de la sociedad comunista, dos cuestiones fundamentales. Primero, que el capitalismo es una sociedad que ha multiplicado la creación de riqueza. En relación a la sociedad feudal, la capacidad de producir en el capitalismo se ha multiplicado. En términos conceptuales marxistas, se han desarrollado muchísimo las fuerzas productivas. La fuerza productiva es un concepto que agrupa la fuerza de trabajo y los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Los instrumentos de trabajo y el objeto de trabajo. La tierra, la materia prima y el otro lado los instrumentos de trabajo. De conjunto, miden la capacidad de los hombres de transformación del medio natural sobre el que actúan. Entonces, cuando se dice el capitalismo ha dado maravillas que hacen opacar a las maravillas de la antigüedad en muy poco tiempo, Marx se está refiriendo a esto. Es una gigantesca revolución de los medios de producción y de las fuerzas productivas. ¿Está bien? Pero eso que permite una sociedad de abundancia, hipotéticamente. Es una sociedad que produce infinitamente más de lo que se producía en las sociedades del pasado. Pero a la vez, esa producción no es apropiada en forma igualitaria por los productores, sino que esa gran masa de riqueza social se concentra en las manos de unos pocos. Y para el resto de la población hay miseria social. Entonces, esos dos elementos para Marx son precondición que permite pensar una revolución proletaria primero y la sociedad comunista después. Sin alguna de estas dos cosas, ni la revolución proletaria es posible, ni el comunismo es posible. ¿Se entiende esto? ¿Está bien? Esto es clave. Esto es clave. Entonces, Marx derivaba del análisis del capitalismo, que era un sistema que no podía evitar entrar en crisis recurrentes, que era un sistema que no podía superar sus contradicciones que estaban inscritas en sus propios genes, en su ADN, diríamos. Por ejemplo, que entre un trabajo crecientemente socializado, ¿y qué quiere decir esto? Que si en la sociedad medieval un artesano hacía un producto del principio hasta el final, es decir, y por eso tenía el monopolio de la producción de eso, y los jóvenes coimeaban a quien había que coimear para entrar como aprendices en el gremio de artesanos que tenía el monopolio de esto y manejaba el trabajo. Con el desarrollo de la revolución industrial y la división del trabajo, para hacer un bien hace falta la acción mancomunada de muchas personas. ¿Está bien? O sea, la división del trabajo que permite aumentar la productividad del trabajo. Pero el bien final, que es el producto de la acción social de varios. Ustedes piensen, por ejemplo, en la industria automotriz. Un auto que ustedes finalmente van a consumir, no es que un obrero, dos obreros empezaron a hacer la primera tuerca, después hicieron las gomas, después la caja de cambio, no. Hay empresas autopartistas, Lear, está bien, que hace los mazos de cable, otra autopartista que hace la llanta, otra Johnson Control le hace los asientos, por ejemplo, las butacas para Ford, y así podríamos seguir, ¿está bien? O sea, son centenares y a veces miles de obreros que participan socializadamente, a veces sin conocerse, sin hablarse, sin tener la menor idea, produciendo en países distintos para el último bien. Por ejemplo, ahora Volkswagen ha anunciado que para paliar la caída de la venta a Brasil, de la producción a Brasil, le exporta las cajas de cambio que hace en Argentina. ¿A dónde? A ver, ¿qué leyó? ¿A qué país se van a exportar las cajas de cambio que se hacen en Córdoba? En China, ¿está bien? O sea que en Córdoba están produciendo para los automóviles que después se ensamblan en la fábrica de Volkswagen de China, en Córdoba, Argentina. O sea que ese auto que van a manejar en Shanghái, ¿está bien? Tiene un componente de autoparte hecho por obreros argentinos.
O sea, ¿qué es eso? La socialización del trabajo. ¿Está bien? Y la socialización del trabajo que aumenta la productividad del trabajo enormemente. Si nosotros retrocediéramos de eso y cada uno hace los bienes que produce, la riqueza de la humanidad sería infinitamente inferior. Imaginen ustedes que todas las cosas que consumen, todos los días en sus casas, ustedes tuvieran que hacer cada uno de esos bienes. Es decir, no les alcanza ni toda la vida de todas las generaciones familiares para usar ni un décimo de lo que usan todos los días. ¿Está bien? O sea, la productividad del trabajo se multiplica. Eso es el carácter social o socializado de la producción. Ahora, a la vez que se da eso, ¿qué otro fenómeno que se da? Primero, que la división del trabajo se da a grandes modos entre los que mandan y piensan y los que ejecutan y obedecen, entre el trabajo intelectual, dicho a grosso modo, y el trabajo manual. Es decir, ¿y quiénes hacen el trabajo de mandar y diseñar y planear? Los propietarios y quienes son los sirvientes directos de los propietarios. ¿Y quiénes son los que ejecutan y obedecen? La gran masa proletaria en sus distintos niveles. Hoy lo podríamos complejizar más, porque lo que antes era el trabajo intelectual más emancipado, si se quiere, hoy está también colonizado directamente por el dominio del capital. Pero está esta clave, hay siempre un degradé entre estos dos polos, pero eso es lo esencial. Es decir, en Donnelly, hasta que los trabajadores ocuparon y pusieron la planta a producir, aunque ellos tenían elementos ya de control obrero, de marcarle la cancha a la patronal, los que decían qué se producía, cómo se producía, cuánto, de qué era la patronal y su gerente. ¿Está bien? Ellos mandaban, pensaban, etc. Ahora los trabajadores están haciendo un ejercicio completamente novedoso, que es dirigir la planta y la producción. En la asamblea tiene que pensar, discutir, bueno, vamos a hacer esto, etc. No son ejecutores solo de los trabajos que los gerentes, etc. ordenan, sino que son los planificadores, organizadores, los que toman las decisiones sobre lo que se hace. Eso es una variación sustantiva que tienen respecto a la situación anterior. Más allá de que dentro del mercado capitalista, el mercado te coacciona de otra forma. Pero dentro de la fábrica, la relación social varía completamente. Los compañeros de Sanón siempre decían que lo primero que hicieron cuando se va a la empresa y ellos le ocupan la empresa a gestionar es sacar una cortina negra que no permitía que entre los trabajadores se vean. Digo, hasta ese hecho más sencillo y simple. ¿Qué hace? Tomar mate, conversar con el compañero, etc. Bueno, son cuestiones que aparecen como elementales y mínimas, pero que sí implican una transformación. Rotar en los puestos de trabajo, que todos sepan hacer todas las tareas, etc., contra la especialización brutal del capitalismo. Bueno, son todos puntos que rompen con esta lógica de división del trabajo entre los que piensan y los que obedecen. Y el otro elemento es que mientras que es socializada la producción, la apropiación de la riqueza es privada. Es decir, ¿quién se queda con el grueso de la riqueza social? Una pequeña minoría de la sociedad, que son los propietarios capitalistas. Es decir, los que son dueños de los medios de producción y de cambio y que viven de la apropiación del trabajo ajeno. Como la mayoría de ustedes conocen, la riqueza de los capitalistas, su ganancia, está fundada en la apropiación de la plusvalía, del trabajo excedente del obrero. Cada día que un obrero cruza la puerta de la fábrica, deja 2, 3 o 4 horas de su trabajo en manos de su patrón. ¿Por qué su patrón es rico y él no? Porque él no se mantiene a sí mismo con el trabajo que realiza, su salario es equivalente a una parte de su trabajo, pero él en las 8 horas no crea la riqueza o los valores equivalentes a su salario, sino un adicional. Ese adicional es el que se queda el empresario. Y así como el dueño de esclavos vivía gracias a que era mantenido por el trabajo de los esclavos, como el señor feudal vivía gracias al trabajo de los siervos, el capitalista vive gracias a apropiarse del trabajo de los obreros. Y esa es la relación social clave del capitalismo, central. Es decir, por eso es una clase de parásitos, porque no crean la riqueza social, sino que se apropian de la riqueza social. ¿Está bien? Y de ahí, la lucha de clases en el capitalismo es un fenómeno estructural. Cuando Marx dice la lucha de clases es el motor de la historia, en el manifiesto, ¿a qué se está refiriendo? A que los esclavos querían que le den menos latigazos, los esclavistas darle todos los latigazos posibles para que hagan todo. Incluso había relaciones de esclavos donde el esclavo le daban un día libre para ir a trabajar afuera, para ese día conseguir el alimento que iba a tener. Y el resto de los 6 días que hacía, su actividad estaba para mantener a los amos. Los siervos
¿qué hacían? Trabajaban las tierras del señor o venía el recaudador de impuestos y le sacaban una parte de su producción. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué querían? Que le saquen lo menos posible. Cuando en la novela Robin Hood, ¿quién es el malo de la película? El recaudador de impuestos, que venía para el señor feudal de la época, de Nottingham, a llevarle lo que le sacaba a los pobres campesinos. ¿Y por qué Robin Hood triunfaba? Porque se va a saber que los campesinos estaban acogotados y venían los malos de la novela a sacarle hasta lo último que tenían para mantener al alguacil de Nottingham. ¿Está bien? Entonces, Robin era el bueno, el que le robaba al tipo para darle a los campesinos que aparte le sacaban. ¿Está bien? Y estaban los que le habían sacado la tierra y tenían que ir a vivir al bosque en ese momento intermedio de expulsión de los campesinos de las tierras. Entonces, y en el capitalismo es lo mismo. El obrero que quiere trabajar lo menos posible y ganar el salario más alto. Y el patrón que quiere que trabaje lo más posible y pagarle lo menos posible. Esa es la base material estructural de la lucha de clases. ¿Está bien? A mí siempre me gusta decir que hasta el obrero más forro del patrón es forro porque quiere trabajar menos y que le paguen más. ¿Está bien? Así que tiene un granito de conciencia de clase. Simplemente, un granito. ¿Está bien? Ahora se equivoca porque cree que se puede salvar solo, cagando a todos sus compañeros. ¿Está bien? Es decir, que ese granito es compensado por una montaña, ¿está bien?, de conciencia burguesa sobre su cabeza que lo hace justamente ser forro. ¿Está bien? Ese es el contexto. Entonces, el comunismo para Marx era en primer lugar una posibilidad que surge de las condiciones materiales del capitalismo. Es decir, una posibilidad. Y a diferencia de los socialistas y los comunistas utópicos que diseñaban muy precisamente con un pensamiento sofisticado, muy sofisticado a veces, cómo iba a ser la sociedad del futuro, Marx casi no habla de cómo va a ser la sociedad del futuro. ¿Por qué? Porque Marx es marxista. ¿Está bien? Entonces, Marx opina que los hombres nos proponemos aquellas metas que podemos realizar. Y en el comunismo es una meta a realizar una vez que le hayamos arrancado todo el poder a la burguesía. Cuando le arranquemos el poder a la burguesía, todos los medios de producción que ellas disponen, los terminemos de aplastar a sus ejércitos, fuerzas represivas del Estado, etc., y podamos planificar conjuntamente, en forma democrática, la producción, iremos reduciendo progresivamente la jornada de trabajo y construyendo una sociedad comunista cuyos gustos, deseos y objetivos definirán los hombres que habiten en esa sociedad. Por eso Marx, sobre cómo va a ser el comunismo, dice una generalidad. Dice, va a ser una sociedad sin clase, sin Estado y sin dinero, y ahora explico, y dice, será el hombre completo. Y algo está puesto en el video. El escritor no será ya un especialista que escribe, sino habrá hombres que escriben, que hacen arte, que hacen etcétera, pero serán facultades que todos tendremos y podremos desarrollar. ¿Se entiende esto? Se dice Marx, romperemos con esa división del trabajo, donde uno sabe simplemente manejar el torno y otro es un gran artista, donde los intelectuales son inútiles, que no pueden cambiar bombita, ¿está bien? Y a los obreros les cuesta la reflexión teórica. Eso romperemos, habrá unidad del trabajo intelectual y manual y toda la potencialidad humana será plenamente realizada. Esa es la idea. O sea, ¿y por qué reducir la jornada del trabajo? Pero se refiere al trabajo que no nos gusta, al trabajo que no queremos hacer. No se refiere al trabajo, ahora Marx, en el sentido antropológico del término, en hacer actividades que transformen el medio, al revés. Eso será lo que nos hará realizarnos plenamente. Sentiremos que en esa actividad vital que hacemos todos los días, decimos qué grande que es la vida. Y no estar mirando el reloj para esperar irnos rápidamente. Ahora, a medida que la productividad del trabajo se hace mayor, la jornada del trabajo no deseado se va reduciendo progresivamente. Incluso ya hoy en el capitalismo, si triunfase la revolución socialista internacional, aún sin ningún adelanto técnico adicional, es decir, sin poner los conocimientos de la ciencia y de la técnica para reducir el trabajo humano necesario para producir bienes, si ya simplemente hiciésemos con una jornada de entre 4 y 5 horas, todo laburando todo, se puede producir lo mismo que hoy se produce. Ya podría ser eso, ya, que la máximo de trabajo sea 4 o 5 horas, ¿está bien? Lo máximo. Y después el tiempo para el arte, la ciencia, el deporte, el esparcimiento y la creación humana. Esto ya se podría hacer con los medios materiales que hay en el capitalismo. ¿Entienden? Ahora, el capitalismo organiza la sociedad de manera tan irracional
que en vez de organizarse así, repartiendo el trabajo entre ocupados y desocupados, está bien, entre todos, dividiéndolo entre todas las manos disponibles, crea un ejército de desocupados por un lado y jornadas en que el trabajador que está ocupado tiene que trabajar 12, 14 horas, ¿está bien? Crea desocupados que no cobren y después parásitos que no trabajan y se llevan el grueso de la riqueza social. Ese es como funciona el capitalismo, que no casualmente Trotsky decía que la diferencia entre el capitalismo y el socialismo es que en el socialismo se introduce la razón en la esfera de las relaciones económicas. Es decir, si uno pudiese planificar los recursos de la economía, jamás diría que hay que hacer antes una torre en Puerto Madero que urbanizar la Villa 31. Jamás se le ocurriría. Agarren 1 millón de personas y 999.990, porque 10 burgueses ridículos hay, le dirán que primero hay que urbanizar la Villa 31, aunque no hayan escuchado hablar de Marx, ni de socialismo, ni de nada, y después, si se puede, se hará una torre o no se hará. Si vos le decís a alguien que es más importante que uno vaya a jugar al golf o que la gente coma, y hasta la niña rica que tiene tristeza te dirá, y primero hay que comer, ¿está bien? Entonces, la planificación democrática de los recursos económicos en un momento más inicial es hasta algo de sentido común. Tenemos recursos escasos, se establecen prioridades y primero se establece que todo el mundo coma, que todo el mundo tenga una vivienda, que tenga derecho a una salud de calidad, que tenga derecho a una educación de calidad, al trabajo más breve posible, a desarrollar plenamente sus capacidades. ¿Está bien? Esos son los criterios que tendríamos en una sociedad planificada democráticamente por sus propios productores. Entonces, Marx no es utópico en el sentido que no dice que esto cayó de golpe. Marx dice, no, ojo, para poder ir avanzando hacia el comunismo, primero ¿qué hay que hacer? Hay que sacarle el poder a la burguesía, hay que hacer la revolución y establecer la dictadura del proletariado, un gobierno de trabajadores que sea a la vez despótico contra los patrones, es decir, que no le diga, che, ¿querés que te expropiemos la fábrica o no? No, lo lamento, fuera, andá a laburar como cualquiera, etcétera, pero despótico con la patronal, como es la patronal con el proletariado. Es decir, el sistema no le pregunta a la gente, tu deseo es trabajar 14 horas para mí. No, le impone coactivamente. Si no trabajar 14 horas para mí, no pagas el alquiler, no comprar la comida para tus hijos, no, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? El sistema coacciona a la clase obrera a tener que vender su fuerza de trabajo al capital, a dejarse explotar por el capital. ¿Se entiende esto? Bueno, el proletariado para liberarse, en vez de ser la coacción de una pequeña minoría que no llega al 0,5% de la población sobre la inmensa mayoría, el proletariado es alrededor de un 70-75% en los países de cierto desarrollo capitalista como Argentina, será el despotismo del 75% más sus aliados sobre la pequeña minoría del 0,5%. Para graficárselos, esto con otras cifras, los dueños de las tierras en Argentina son un pequeño puñado. Hay 4.000 que tienen la mitad de todo lo que se usa para ganadería y agricultura. Si en vez de esos 4.000 les damos a todos pasaje a Miami, los mandamos que se vayan, y la riqueza de esa mitad de la tierra queda en manos se nacionalizan las tierras y se usa para satisfacer la necesidad de la población de la renta agraria, cambia evidentemente la cantidad de recursos de los que dispone la sociedad. ¿Se entiende esto? Entonces, ahora, nosotros no le preguntaríamos a esos 4.000, señor Bujibor, ¿usted se ha concientizado socialmente? ¿Se da cuenta que es 1.300.000 hectáreas? Para usted es demasiado. Era una revolución proletaria que le diga, señor Bujibor, lo lamento, usted ha gozado mucho tiempo de lo que obtuvo con el genocidio de los pueblos originarios, ya es hora que mire que el pueblo se apropie de lo que usted le afanó durante tanto tiempo. Lo dejamos vivir en una casita bien hasta que usted se muera, somos gente humanitaria, no queremos hacer la venganza de todo, pero mientras usted no joda, lo lamento, ya está. ¿Qué es la dictadura del proletariado? Hacerle eso a toda la burguesía. ¿Entiendes? Es más o menos eso, decirle a todos los burgueses, lo lamento, su tiempo se acabó, son uno más como todos nosotros, como todo el resto del pueblo trabaja. Y si no les gusta, vayan afuera a hacer contrarrevoluciones, pero ya tomaremos el poder en otro lado y no le quedará mundo por escaparse. Bueno, entonces, digo, entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el comunismo no cae de arriba. Primero tenemos que entender, la Unión Soviética, entonces ya nos empezamos a meter en el segundo tema. ¿Fue comunista? No. ¿Cuba es comunista? No.
Corea del Norte, no, no son estados comunistas. ¿Qué fueron? Estados donde se expropió a la burguesía. Es decir, los trotskistas lo llamamos estados obreros. Rusia primero revolucionario, y una vez que triunfó Stalin y la burocracia, burocráticamente degenerado. En general, los otros países donde hubo revoluciones, algunas más grandes y otras de menor envergadura, durante el siglo XX surgieron burocratizadas desde el comienzo. Al haber ser la Unión Soviética un polo de referencia enorme, dominado por el estalinismo y la burocracia, en general esos nuevos regímenes surgieron ya burocratizados, y además, al ser en general los campesinos la base de esas revoluciones y no la clase obrera. Entonces nos volvimos a ver el fenómeno de los órganos de poder de las masas como los obreros, como los consejos obreros. No lo volvimos a ver en las revoluciones posteriores, y por eso es que nosotros nos basamos en la que dio lo más avanzado en tanto a una forma de democracia de los trabajadores. Está muy bien en el video cuando dice ¿qué es dictadura del proletariado? Despotismo sobre la burguesía y la mayor democracia posible para los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores discutirían no solo a quién votan como representante, no solo porque el sistema político permitiría sacarse de encima a los representantes rápidamente, no solo porque cobrarían lo mismo que un obrero medio, no solo por las formas de revocatoria, sino porque los trabajadores intervendrían directamente en la planificación de la economía. Sería la forma en la cual todos los recursos económicos, lo que hoy decide solamente la burguesía, lo decidiría el conjunto del pueblo trabajador. Deliberaríamos sobre los 5, 6 o 50 proyectos de planes anuales de producción, y toda la población discutiría qué hacer con la producción. Algunas cosas en forma centralizadamente y otras más descentralizadamente, depende de qué es lo que estamos discutiendo. ¿Está bien? Pero esos recursos sería todo el pueblo deliberando. Para que esa deliberación sea real, que hay que tener tiempo disponible. El recurso más preciado que dispone el hombre, como decía en el video, es el tiempo. El tiempo disponible te permite informarte, discutir, deliberar y decidir verdaderamente. ¿Está bien? Por eso la burguesía no quiere que los obreros tengan tiempo, que sacan tiempo. Quiere que esté esclavizado a la máquina todo el día, y cuando sale, Tinelli. ¿Está bien? Esa es la lógica de la burguesía. Y se acabó. Y el proletariado es la máquina esclavo y Tinelli. Cuando frente a ese futuro se revela, el trabajador, ¿qué empieza a hacer? A conspirar con sus trabajadores en la máquina, empieza bajo cuerda, lee el Manifiesto Comunista, la Verdad Obrera, otro habla de la izquierda diario en el celular, ¿está bien? Empieza a ver las noticias y empieza a conspirar con sus compañeros contra los patrones en el horario de trabajo. Y afuera del horario de trabajo, ve Tinelli un rato, o lo deja, ve el partido de fútbol, y aparte vienen estos cursos, estas charlas, discute con sus compañeros, empieza a politizar y empieza a ver que la vida tiene otro sentido, que es conspirar por terminar con este sistema y abrir, como muy bien dijo Sandro, dejar un granito de arena para la transformación de esta sociedad en perspectiva. ¿Está bien? Eso es lo que empieza a hacer cuando el trabajador empieza a tomar conciencia de clase y a romper con lo que la burguesía quiera que el obrero, lo que la burguesía dice que el obrero tiene que ser. Entonces, el comunismo no son las sociedades burocráticamente controladas por la burocracia. Ojo, esas sociedades tenían conquistas, que es la expropiación de la burguesía. Y esto me quiero detener un minuto, para que ustedes no se les borre de la cabeza, porque ahí hay una gran batalla con la burguesía, que es tomar conciencia que en el siglo XX se demostró que pese a los aparatos represivos sofisticados, pese a todos los aparatos ideológicos del Estado, diría el amigo Althusser, pese a las castas políticas profesionales que construyen, los explotados pueden barrer a la burguesía y hacerse del poder. Esa es la primera lección que todos ustedes tienen que tener en la cabeza. No es utópico barrer a la burguesía del poder. Ya se demostró en el siglo XX. En época de Marx era discutible. Marx solo vio la toma del poder en una municipalidad, en una ciudad, París, que había era la capital de Francia, pero vio la comuna de París. Limitada. Ahí los obreros, dijo, tomaron el cielo por asalto y empezaron a construir la dictadura del proletariado, es decir, la mayor democracia posible para los trabajadores, según los dicho más, pero en una ciudad. En el siglo XX vimos la gran revolución rusa, la gran revolución china, la gran revolución vietnamita, la gran revolución cubana. Es decir, vimos la gran revolución yugoslava. Muchas ocasiones en que los explotados, insisto, a pesar de todos los aparatos de dominación de la burguesía, obreros y campesinos, muchas veces analfabetos, los barrieron del poder. Entonces, si se pudo en el siglo XX, ¿por qué no vamos a poder en el siglo XXI? Es decir, eso es lo que nosotros tenemos que tener, la firme convicción, que se puede derrotar a la burguesía, como se la derrotó parcialmente. Ahora no se la derrotó en el centro y estamos pagando el precio de que la revolución no llegó al centro. Ese es el precio que estamos pagando.
Si la revolución en vez de Rusia triunfaba en Alemania, la victoria general del proletariado estaría más cerca. Es lo mismo, imagínense si en vez de Donnelley fuera la Ford, el proletariado está más fuerte, dicho metafóricamente, ¿está bien? Le toma fábrica, le ocupa lo principal de la producción, sería mucho más difícil la Ford. La Ford casi que te lleva a la revolución. Claro, porque está mucho más conectada de los insumos, de todo. Donnelley puede producir tranquila, no necesita nada. Produce tranquilamente, como Sanón, hace cerámico, no pasa nada. Pero cuando es una empresa interconectada internacionalmente es mucho más complejo la gestión obrera. Tenés que avanzar y avanzar y avanzar y dale, y dale para adelante. Bueno, no es muy científico igual esto que estoy diciendo, pero no importa. No, lo que quiero decir que al concepto que quiero ir más importante es que si la clase obrera toma el poder en las economías que controla el planeta, dispone de una fuerza inmensamente superior que si la toma en estados atrasados. Entonces, como las revoluciones triunfaron en estados atrasados, no se le logró pegar al capitalismo en el centro, entonces el capitalismo pudo después pasar al contraataque y sacarte las conquistas que tenía. Nosotros somos internacionalistas en primer lugar porque el capitalismo es un sistema internacional que opera a escala mundial. Esto ya lo dice el propio Marx, ¿está bien? Capitalismo no es una suma de economías nacionales, sino un sistema integrado internacionalmente, cuya fuerza productiva opera no en el terreno nacional, sino internacional. O sea, que todo sistema que se proponga superar al capitalismo, ¿de qué tiene que partir? De que no puede hacerse en el terreno nacional. Porque nosotros vamos a construir el comunismo con la sociedad heredada del capitalismo. Y las fuerzas productivas del capitalismo operan internacionalmente. O sea que si tomamos el poder, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer en un país? ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué sí se puede hacer? Modificar la economía. Una vez que expropiamos a la burguesía, ¿qué podemos hacer? ¿Empezar a hacer qué? Empezar a construir el socialismo. ¿Pero qué no podemos hacer? Construir plenamente el socialismo. Podemos empezar a hacerlo. Medidas socialistas podemos tomar. Expropiar a la burguesía, organizar el trabajo diferente, etc. Dependeremos de lo que nos dejen nuestros enemigos. Podemos ingeniar miles de cosas. Y los bolcheviques, miren, en una Rusia atrasadísima que la gente no sabía ni leer, inventaron cosas que son prodigios. Crearon todos los sistemas más modernos y de avanzada que había en la ideología, modificaron las relaciones personales, todo. La creación artística, todo era una máquina de libertad de creación de la humanidad. Crearon en el terreno militar. Trotsky fue respetado por todos los estrategas militares en el terreno del combate que tuvo en la guerra civil y las maneras de hacer la guerra, la forma de organizar un ejército de la nada. Es decir, es un escenario de creación enorme de una sociedad hecha sobre otras bases. Pero ¿qué sabemos? Que sin los recursos centrales que tiene el capitalismo y que usan los monopolios para enriquecer a un puñado de burgueses y no para satisfacer las necesidades conjuntas de la humanidad, nuestras posibilidades son limitadas. Por eso Cuba, encerrada en una isla, tiene posibilidades limitadas. Yo siempre discuto cuando te dicen comparar Cuba con Estados Unidos, le digo no, compararlo con Haití. Cuba no es Haití porque tuvo revolución. Ahora, Cuba no es ni comunista ni socialista, es una sociedad que sigue teniendo miseria, más allá de la propia burocracia. Tiene bloqueo, etcétera, etcétera. Pero comparen tamaño, relaciones sociales. Porque hubo revolución social, Cuba no es Haití. Porque hubo revolución social. A pesar, ahora la burocracia quiere volver atrás y todo, sí, pero la mortalidad infantil de un país como Cuba es equivalente a la de Canadá. De toda América es el segundo país con menor mortalidad infantil. ¿Está bien? Cosa que ahora la burocracia está haciendo regresiones de todo tipo para volver a meter ya la desigualdad en un límite absoluto, etc. Digo, más allá del problema de la falta de libertades. Entonces, primer hecho, el siglo XX demostró que las revoluciones pueden triunfar. ¿Y qué otra cosa se mostró? Que no hay posibilidad de victoria reformista. No hay un solo ejemplo en toda la historia del capitalismo, y me atrevería a decir de la humanidad, donde una clase dominante entregó el poder sin lucha. No hay. O sea que en época de Marx se podía decir, ¿podremos llegar al comunismo en forma reformista o revolucionaria? Uno diría, vos tenés una hipótesis, yo tengo otra. Bueno, pasado el siglo XX y comenzado el XXI, ¿qué hipótesis se verificó? Que en forma revolucionaria se le puede sacar el poder a la burguesía y que en forma reformista, no. O sea que, si uno es socialista o comunista, tiene que ser revolucionario. Si no, no es socialista o comunista. Es decir, quieren parchar el capitalismo. Que es como, para nosotros que comprendemos la explotación, es como emparchar la esclavitud.
Uno no diría por una esclavitud con justicia social. Bueno, decir por un capitalismo con justicia social para nosotros marxistas es como decir por una esclavitud con justicia social. En vez de 100 latigazos recibirán 9. ¿Qué justicia? O 50-50 diría Cristina. ¿Se entiende la esclavitud? Bueno, no. Para nosotros es lo mismo. No hay posibilidad de eso que dice el peronismo, justicia social, que además es una justicia un tanto rara, porque el 1% de los capitalistas se queda con el 50% de la riqueza. Y el otro 95% de la población se queda también con el 50%. Es una noción de justicia un tanto extraña que creo que ni toda la filosofía universal la puede justificar. ¿Está bien? Si no solo en la conciencia que la mitad es el capital y la mitad es el trabajo, pero cuando vos ves lo que significa es imposible justificar que eso es justo. Que eso es justo. Bueno, entonces, insisto con esta idea. La perspectiva revolucionaria es la perspectiva realista, que se basa en el conocimiento de la historia. Ahora, la revolución y la dictadura del proletariado son fines, no, son medios para lograr la sociedad comunista. Quien conoce los medios por los que lucha es más valiente en las luchas parciales, las puede dar mejor, porque sabe a qué objetivo va. O sea que cada pelea por salario no es un fin en sí mismo. Nosotros las damos hasta el final porque tenemos un fin superior, pero sabemos que podemos ganar o perder en la lucha por el salario. Que lo que nos importa a nosotros es organizar la clase obrera para luchar por el poder, y que en cada lucha parcial sembramos conciencia de clase, unidad y organización, como dicen en el primero de los videos. En su lucha la clase obrera puede ganar o perder, tener conquista o ser derrotada, pero lo que gana es en conciencia y organización, y esa es la convicción que tenemos nosotros. Y quien lucha por el comunismo sabe eso. Hoy pelea en una fábrica, mañana lo echan, entra otro y sigue organizando la clase obrera. Miren los compañeros nuestros de Mafisa, en La Plata, que tuvimos una derrota terrible en esa lucha. Pero casi todos los compañeros activistas de la lucha son militantes y siguen organizando a los trabajadores en otros lados. Miren nuestro compañero Robbie, que pasó por 3 o 4 grandes fábricas, el compañero nuestro que estaba en Gestampo, uno de los 9 que se subieron a la grúa. Bueno, lo echaron de Dana y siguió organizando la clase obrera y se metió en otra fábrica y entró a Gestampo y empezó a organizar la clase obrera, lo echaron de Gestampo, ahora está organizando en otro lugar del país trabajadores también. Es decir, es un obrero comunista, con conciencia de clase, que más allá de su pelea inmediata, su pelea parcial, ha asumido la lucha por otra sociedad para toda su vida. Bueno, esa es la militancia que nosotros buscamos. O sea, el que pierde y se desmoraliza no es un comunista pleno. Porque si vos sufrís una derrota, bueno, podés ganar, mañana para hoy podés tener un Estado y perder. Miren Trotsky, para tomar el ejemplo mayor. Lideró el Ejército Rojo, la Revolución de Octubre, fundó la Tercera Internacional y todo, y la burocracia lo derrota. Más allá de que el genio estaba al lado de Trotsky, la mediocridad de Stalin, las fuerzas sociales iban en su contra. Y Trotsky no se martirizó, siguió luchando hasta el último día de su vida, y por esa lucha heroica contra corriente, hoy el marxismo tiene alguna posibilidad de resurgir. Si no hubiese estado esos valientes que fueron derrotados y nos dejaron esa herencia, el marxismo sería completamente identificado con el estalinismo y habría que volver a los libros para volver a recrear. Pero como hubo comunistas convencidos, independientemente de su fortuna personal, enfrentaron la burocratización, se mantuvieron, combatieron hasta en los campos de concentración, es que nosotros hoy podemos recoger esa bandera y decir, no, el marxismo es esto. Es que se puede dar ese diálogo del inicio del video, en donde uno le dice, no, pero el comunismo es totalitario, y la otra compañera le dice, no, eso es el estalinismo. Nosotros luchamos por una sociedad sin explotación, sin opresión. Luchamos por otra cosa. Esa es la deformación, el bastardeo de la idea del comunismo. Pero no es una sociedad comunista. No solo que es una dictadura del proletariado, sino una dictadura del proletariado burocrática, podrida, totalitaria, de la que somos profundamente enemigos en lo que hace a su régimen político, aunque defendemos la expropiación de la burguesía sobre la cual se apoyaba. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante. Es muy importante esto. Entonces, por esa convicción comunista, es que en cada lucha parcial la podemos dar hasta el final. Porque sabemos que estamos aportando un objetivo mayor, más que ese objetivo en sí mismo, de la mantención del puesto de trabajo, de la fábrica o del salario. Es lo que nos hace no ser sindicalistas, sino ser militantes revolucionarios dentro de la clase obrera, del movimiento estudiantil, de la juventud, de lo que sea. ¿Está bien? No tener una conciencia corporativa, económica, de mi sector, sino pensar desde el punto de vista del interés del conjunto de los trabajadores, del interés del conjunto de la clase obrera. Marx dice, ¿qué diferencia a los comunistas del resto de la clase obrera? Que pensamos desde el interés no de un sector este o aquel de los trabajadores, sino del interés de conjunto. Somos los que tenemos la mira más general,
que pensamos siempre en el interés del conjunto, es decir, en abolir la propiedad privada, abolir la propiedad que tienen muy pocos, insisto, sé la cifra de Francia, no de otros países donde dicen que los burgueses son el mismo número que los aristócratas, había 400.000 nobles y hoy hay alrededor de 400.000 burgueses en Francia. Es decir, a esos propietarios le queremos expropiar, quitar la propiedad y transformarla en propiedad nacionalizada para avanzar la construcción de una sociedad socialista. Y bueno, eso es lo que queremos expropiar. Voy a la última idea, pues se me está haciendo un poco largo. La segunda parte del video nos habla de lo que desarrolla Trotsky. Algunas cosas dije. Lo más importante que hay es que Trotsky y Lenin en parte, y después Lenin lo termina de acompañar en todo teóricamente en esto, sacan una conclusión, que cuando se desarrolla el imperialismo, es decir, que los países centrales no solamente sacan de los países atrasados materia prima y los usan de mercado para venderle sus mercancías, sino que abren fábricas ahí, el proletariado empieza a desarrollarse en todo el mundo. Y que eso crea algo que Trotsky llamó el desarrollo desigual y combinado. O sea que los países atrasados tienen también aspectos de países avanzados. Se combinan el atraso y el adelanto en una sola sociedad, en una misma sociedad. Entonces Rusia tenía 100 millones de campesinos que vivían en el atraso completo, pero en las fábricas tenía técnica moderna y obreros concentrados, con un porcentaje de obreros por fábrica superior al que tenía Estados Unidos. Por eso es desarrollo desigual y combinado. Desigual porque los países atrasados son desiguales respecto de los avanzados, pero en su interior combinan adelanto y atraso. Y de ahí Trotsky, ¿qué conclusión saca de eso? Que en Rusia, aunque el proletariado era minoría, era relativamente más fuerte que la burguesía. Entonces, que si se unía a los campesinos y los dirigía, que la caída del zarismo no llevaba al dominio de la burguesía, sino a que la del proletariado. Es decir, la burguesía ya es cobarde. Ya mostró en 1848 en Alemania que la burguesía no va a armar al pueblo. Y sin el pueblo armado, al zarismo no se lo barre. ¿Eso lo hace el proletariado o no lo hace nadie? Entonces, aunque luchemos por darle la tierra a los campesinos, por abolir al zarismo, por liberar a las naciones oprimidas, el proletariado, si llega al poder, va a avanzar sobre la propiedad burguesa. Esa es la idea central de lo que llamamos la revolución permanente, que no se detiene echando al zarismo y estableciendo una república burguesa, sino que al dirigirla a la clase obrera, va más allá y avanza hacia el socialismo, porque la hacen los obreros armados. ¿Se entiende? Esa es la idea. ¿Y eso qué dice? Que la clase obrera y los campesinos de los países oprimidos no tienen que esperar para tomar el poder a que lo hagan los revolucionarios de los países centrales. Esa es la idea básica. No tenemos que esperar a que triunfe la revolución en Inglaterra y Estados Unidos para pelear por el poder de la clase obrera. Sí, dependemos de que nuestra revolución se extienda a otros países para construir la sociedad comunista. Y pondremos cada triunfo al servicio de eso. ¿Se entiende? Pero no hay que esperar a tomar el poder. Los otros marxistas que negaban esto, que eran quietistas de la clase obrera, opinaban que había que esperar muchos años a que la burguesía desarrolle su dominación y en el futuro la clase obrera podría pelear por el poder, pero que no era más que un auxiliar de la burguesía. Entonces, esto es clave. Cuando Trotsky dice, yo desarrollo sus ideas Marx, es que Trotsky no toma librescamente las ideas de Marx, sino que piensa, a ver, ¿qué cambió en el mundo? ¿Qué cambió? Bueno, en Rusia ahora hay proletariado. Y la burguesía va a hacer una revolución como la francesa. No, ya no. No da, está muy entrelazada al zarismo. Es cobarde la burguesía. No lo va a hacer. Prefiere reventar al proletariado que derrocar a la aristocracia nobiliaria que está en el poder todavía. Y tiene lazos económicos de todo tipo. Es lo que decimos nosotros contra los peronistas de la burguesía argentina. La burguesía argentina prefiere ser esclava del imperialismo antes que hacer una lucha de liberación nacional seria. Y eso es lo que ha probado toda la historia. ¿Está bien? Cristina puede decir, buitre, malo, radio buitre, buitre griesa, etc. Pero después le paga la deuda externa. Se acabó. ¿Está bien? No, puede hablar, aún en los momentos que habla. Pero de derrotar al imperialismo, miren, lo doy con otro ejemplo. La deuda, tomándole la deuda externa. ¿Es muy difícil no pagar la deuda externa? No, es sencillo. Todos los países latinoamericanos resuelven no pagar y los acreedores se hunden. Es lo que todos ustedes harían si son deudores de unas mismas personas. Si esos deudores se sientan con cada uno de ustedes y le dicen, a ver, vení, no, te imponen condiciones leoninas y te revientan. ¿Está bien? Cada uno va así ante el usurero, cabizbajo, llora, termina suicidándose porque no le puede pagar, se quedó con todo. Ahora, si vienen todos ustedes y dicen, usurero,
no te pagamos, el que empieza a llorar y empieza a suicidarse es el usurero. Bueno, la laraca de la integración latinoamericana se acaba cuando ve lo cobardes que son los gobiernos de la burguesía latinoamericana para negociar con los acreedores. Si todos los deudores desconocieran a los acreedores, el problema lo tiene el acreedor y no el deudor. Sencillamente, cosa que no hacen. Entonces, se ve en ese hecho, prefieren pagar miles de millones de dólares que desafiar al sistema financiero internacional o al capital imperialista, porque son sus socios menores. Entonces, lo mismo que Trotsky decía en Rusia, lo podemos ver nosotros de la burguesía argentina. La burguesía argentina prefirió vender todo, suicidarse, entregarse al neoliberalismo, venderle la fábrica, fugar la guita a las Islas Caimán y vivir de renta, está bien, que pelear por la independencia respecto del capital imperialista. Y eso lo hizo 1, 2 y 10 veces. Y a lo sumo lo que pelea es por tener subsidio del Estado, que es como siempre vivió la burguesía local, que se hizo siempre estafando a partir de las relaciones con el Estado, como se hizo el Grupo Macri, todos hicieron así. En toda la historia argentina ustedes leen y ven qué estafador. Todas las calles las calles de la ciudad, son todos estafadores que se han llenado de guita haciendo negocios como colmero del imperialismo o tipos que se afanaban guita pública a partir de las relaciones con el Estado. Todas las calles, uno lee los libros de historia y dice, ¡qué hijo de puta! Voy por la calle, turno 1, turno 2, turno 3. Es sistemática la historia de los tipos, el 90% por lo menos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué es lo que decimos nosotros? Que la derrota del imperialismo solo puede hacerla la clase trabajadora, que no tiene ningún interés en ser subordinada ni el imperialismo ni la burguesía nacional de nadie, y que es la que puede llevar hasta el final esa lucha, y que una vez si triunfamos, ¿qué vamos a hacer? Tratar de que triunfe la revolución en Brasil, federarnos con Brasil. Si triunfamos en Brasil y Argentina, llamamos a los amigos de Bolivia y le dijimos, muchachos, estamos en la misma. Después con Chile, ¿qué quieren? ¿Seguir siendo esclavos del Piñero, de Pinochet, o sumarse a la Federación Socialista? El pueblo chileno, estamos seguros que va a votar sumarse a la Federación Socialista. De Ecuador y Venezuela también van a decir, esto está bueno, está bien, y vamos a ir con un gran triunfo. Y a lo mejor los chicanos latino-estadounidenses, junto con los afroamericanos y una parte de los blancos, dirá, esta es la nuestra, y adelante. Ese es nuestro pensamiento, y con los europeos, si nos ayudan un poco, tratar de pensar y ver el desarrollo de la revolución internacional. Porque cada triunfo revolucionario multiplica los deseos de revoluciones en otros, como hizo la revolución rusa o la revolución cubana. Cada revolución que triunfe muestra un camino distinto a los explotados, les da moral para luchar en sus propios lugares. Entonces no es que hoy que hay que empezar igual de cada un triunfo, hace cientos de millones que quieren pelear por lo mismo. Y se trata de abrir un camino. Eso abrió la revolución rusa. Un camino. Y ese camino fue transitado por muchos revolucionarios del siglo XX. Y después vino la contra, vino los que de la propia revolución actuaron para enterrarla, como la burocracia, y usurparon el nombre del comunismo. Nosotros tenemos, entre otras cosas, que hacer este video, porque el término comunismo está manchado por la burocracia, y nosotros lo estamos limpiando. Queremos orgullosamente decir, somos comunistas, pero no del local de acá a una cuadra, del PC de Patricio Echegaray, que es kirchnerista, Regional Capital, que estaba siempre arriba de la tienda Pierre Cardin, entonces estaba el PC de abajo, el PC de arriba, francamente acá en la calle Cacao. También no somos de ese PC, sino somos los verdaderos comunistas, ¿está bien? Los del manifiesto comunista, los del internacional comunista fundado por Lenin y Trotsky. De esa herencia nos reivindicamos, ¿está bien? Queremos luchar por ese objetivo, no identificar el comunismo con la dictadura de la burocracia, sino con la sociedad verdaderamente libre. Y entonces este video es para que todo compañero pueda sentirse plenamente comunista. Es decir, que lucha, que está sembrando en esta sociedad y empezando a organizar en la forma que pueda la sociedad del futuro. Como muy bien decían los compañeros, estamos aportando esa sociedad del futuro, que no sabemos si la vamos a ver nosotros o quienes nos sucedan, pero quizá algunos hechos podamos materializar para dar algunos pasos en esto. Y cada lucha que damos la vemos en ese sentido. Incluso no sabemos, a lo mejor empieza en otro lugar y nosotros colaboramos. Nuestro radio de acción es limitado, parcial, ¿está bien? Pero en lo que nos toca, tratamos de hacerlo a fondo, hasta el final. Tratamos de hacerlo hasta el final. Bueno, estas son algunas de las ideas. Está lleno de ideas este video. Yo les aconsejo que cuando tengan un tiempo se lo ponen a mirar y decir, a ver, ¿qué dijo acá? A ver, entiendo lo que dice, y lo pasan 1, 2, 3, 10 veces. Porque cada diálogo es un concepto muy profundo.
de lo que es el comunismo y de lo que pasó en el siglo XX. Casi que cada parte del diálogo de Trotsky y Marx es para decir, ¿y esto qué fue? Y si usan internet, buscar en internet, y si no en la biblioteca más tradicional, o preguntarle al compañero. Y esto, a ver, ¿qué quiso decir? Profundamente, lo entiendo, porque cada uno de esos conceptos da para discutir, discutir y discutir. Estamos debatiendo con ideologías de cierto sentido común que mete la burguesía. El comunismo es totalitarismo, no, estamos diciendo no, el comunismo será la sociedad más libre posible, donde cada uno y cada uno de nosotros desarrolle plenamente su individualidad. No será que la igualdad social no es para nosotros la sociedad de los robots, es la sociedad de los hombres verdaderamente libres, lo que el capitalismo nunca puede dar, porque son libres solamente los que tienen dinero, propiedad y tiempo. Es decir, si lo más preciado que el hombre tiene es el tiempo, justamente el capitalismo le arrebata el tiempo libre a la gran mayoría de la población. Es ese diálogo, ¿qué es lo más preciado que tiene el hombre? El tiempo, da para discutir horas. Es decir, y para entender lo que es el sistema, ¿qué le arrebata a la clase obrera? Tiempo. ¿Qué gana con el comunismo? Tiempo. Tiempo libre. ¿Para qué? Para desarrollar su potencialidad humana. Para poder apropiarse de la herencia cultural de la humanidad plenamente, del manejo de las artes, del manejo de la ciencia, del tiempo para el esparcimiento. Si no, vos no podés ser verdaderamente libre. Por eso la burguesía tiene tiempo. El burgués llega a las 11 de la fábrica, a la mañana fue a jugar al golf, sale, después se va de viaje, va al spa, goza, está tostado en invierno porque se fue de vacaciones donde había verano, toma, y hoy me tomo una semanita, me voy con mis amigos. ¿Está bien? Viene. Después está el modelo burgués más avaro, que está todo el día así. Y se levanta temprano y todo para garantizarse la plusvalía. Pero la mayoría de la burguesía quiere también tiempo libre para hacer sus cosas, sus goces de hombre rico. Aprende a andar, aprende equitación, después juega al polo, pasea un poco, ve. A veces es estilo populachero, entonces se mezcla y también va a la cancha. El burgués que tiene tiempo para todo. Entonces, nosotros queremos el tiempo libre para que lo goce toda la humanidad. Por eso, para nosotros entre libertad e igualdad no hay contradicción. La igualdad social es el prerequisito para poder gozar de la libertad realmente. Para los liberales hay que decirle, ustedes no quieren la libertad, ustedes quieren la libertad para muy poquito, para el resto quieren la esclavitud. Nosotros queremos la libertad para todo, que todo el mundo pueda tener tiempo libre para gozar de la ciencia, el arte y todos los frutos de la cultura humana. Eso queremos nosotros, tiempo libre, tiempo libre. ¿Y qué es el comunismo? El avance progresivo en el tiempo libre. En última, ¿cómo se mide la construcción del socialismo? A partir del mayor tiempo libre que dispongan las grandes masas proletarias. Cuanto más tiempo libre dispongan las masas proletarias, más estamos sabiendo que avanzamos en dirección del socialismo. Cuanto menos tiempo libre disponemos, decimos, esto está más jodido, está más difícil. Y al principio de la revolución, a veces tenemos una jornada de 12, 14 horas. Miren como le pasó a los 12. Se sacaron al burgués, pero primero tenían que ir sábado y domingo, los primeros días para ordenar la fábrica. ¿Está bien? Haciendo un paralelo, obviamente, con todas las diferencias que tiene una analogía, etc. Bueno, la revolución al principio hay que hacer jornada de trabajo voluntario, encarcelar, porque hay que sobrevivir en una sociedad que hemos heredado y que no sabemos cómo funciona y hay que hacerla funcionar de otra parte. Pero con el objetivo de que después trabajar menos horas, más distendido, más tranquilo y reduciendo progresivamente la jornada laboral y pensando cómo lo hacemos y deliberando y equivocándonos y corrigiéndolo. Bueno, a eso aspiramos, a eso aspiramos. Entonces, el objetivo es que ustedes se sientan comunistas sin culpa, en primer lugar. Es decir, que le puedan explicar a cualquiera que nosotros luchamos por una sociedad que no tiene nada que ver con la burocracia repodrida de la Unión Soviética, ni con la burocracia cubana, ni, como ya dije, la norcoreana, que es la más increíble de todas, ni con otras porquerías por el estilo que surgieron de las deformaciones burocráticas. Ni como la China, que de PC tendría que ser partido capitalista, cambiarse el nombre y terminar el PC chino de hacer el famoso viraje. Y explicarlo muy bien. Y después de ver que el siglo XX no pasó en vano, porque nos quedábamos con la idea de que termina el movimiento comunista, pero después ¿qué pasó? Casi que termina y hay que hacer otro, que son las revoluciones de la posguerra, otro video y qué pasó después, y que sigue, y qué pasa en el mundo hoy. Está abierto para seguir. Todavía que este medio, la construcción audiovisual y la ficción, bueno, ayude a que llegue a muchas compañeras y compañeros. Estamos muy contentos de que el capítulo 1 tiene 400.000 visitas, ¿no? Tiene más o menos, el de Marx ha vuelto, capítulo 1 alrededor de 400.000 visitas, la verdad, enorme difusión, viralización que han tenido en las redes, así que esperamos que los otros también, que ayuden mucho a que la gente piense
y tenga ideas y convicciones más profundas para luchar por lo que peleamos. Y termino con esa idea, compañera, compañero, como Marx y como Trotsky, si no peleamos por esas ideas no tienen carnadura. Es decir, se necesita hombres y mujeres de carne y hueso que la llevan adelante. O sea, no crean que esto viene por arte de magia o porque en el mundo inmaterial se desarrolla. Esto necesita militancia de carne y hueso que lo haga. Si ustedes no militan por esta idea, entonces no se creen a fondo estas ideas. Y si se creen a fondo estas ideas, de alguna forma, milita y pelea por estas ideas. Porque si no, son ideas que la haga aquel. Es como el valiente que dice, anímense y vayan. ¿Está bien? Si uno no es consecuente en la lucha por estas ideas, no la va a hacer nadie. Y en ese sentido, solo en ese sentido, nosotros somos irreemplazables. O sea, somos reemplazables en el sentido que estas ideas expresan tanto las tendencias de la clase obrera, que si cualquiera de nosotros cae en el combate, otro se va a levantar y lo reemplaza. Pero no somos irreemplazables en el sentido que el aporte que haga cada uno de nosotros no lo va a hacer otro que no tenga la convicción de pelear por estas ideas. Y eso es algo que cada uno tiene que tener como responsabilidad. Lleva una pequeña parte de la historia de la humanidad en sus espaldas. Uno eso lo elige, nadie se lo impone, la militancia no es impuesta, surge de las profundas convicciones que uno tiene, de hacerse cargo de esto donde la lucha de clase nos ha puesto. No elegimos el mundo en que venimos, pero una vez que comprendemos las contradicciones de esa sociedad y las posibilidades de transformación de la sociedad, ahí elegimos ser parte de los que luchamos por esa transformación o mirarla por televisión. Eso es una elección consciente, voluntaria. Marx y Trotsky eligieron combatir, nosotros elegimos combatir. Los invitamos a que se sumen a este combate con nosotros. Muchas gracias.